Querido José Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, pues yo te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono para que nos des luces sobre este caso. Yo acabo de cometer un error porque dije que le habían dictado prisión preventiva oficiosa y ya me corrigieron que no, que es justificada en el caso de Rosario Robles. A ver, primero, ¿cuál es la diferencia entre una y otra, abogado, doctor José? Mira, gracias. En el año 2008 se reformó el sistema penal mexicano para introducir este nuevo sistema penal acusatorio. Lo que se pretendió, además de la oralidad de los asuntos penales, esto que hemos ido poco a poco acostumbrándonos, tenía que ver también con un montón, así lo voy a decir, de cambios adicionales a la legislación penal. Uno de ellos muy importante es que solo por determinado tipo de delitos se iría a prisión preventiva. Esa reforma entró en vigor ya generalizadamente en el 2016, de forma tal que, a diferencia de lo que acontecía antes, donde la pena media aritmética superior a 5 años nos forzaba a que las personas fueran a prisión, ahora solo se va respecto de la lista que está prevista en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos. ¿Qué delitos son los de delincuencia organizada? No se trata de personas, secuestros, últimamente se puso los electorales, también estos delitos contra los hidrocarburos. Entonces, esos delitos sí tienen, cuando se acusa, la condición de una prisión oficiosa. En los demás casos se puede lograr, pero esa es a petición del Ministerio Público, y siempre que el Ministerio Público justifique las razones por las cuales la persona va a enfrentar su proceso para definir si es culpable o inocente, privada o no privada de la libertad. Bien, en el caso de Rosario Robles, el delito por el que la procesaron o por el que la acusan es un delito no grave, ¿es correcto? Así es un uso indebido de atribuciones y facultades, no es, puede ser grave en términos sociales, sí. Pero no es de estas características de la prisión oficiosa de acuerdo con lo que prevé la Constitución y prevé también el Código Nacional de Procedimientos. Por esa razón, ella compareció ante el juez, se desahogó la audiencia y al final el juez, a solicitud del Ministerio Público, decidieron someterla a prisión preventiva, en tanto se desahoga este proceso penal. Pero no es por el delito del que la acusan, sino por el riesgo de que escapara, ¿es correcto? A juicio del Ministerio Público sí hay, sin embargo, varias cosas que ver. Parte del nuevo modelo penal que está rigiendo en el país es que estas medidas cautelares, una de ellas es la prisión preventiva, es para que no se evada. Lo que está a discusión, y me parece que es una discusión importante, es si la condición de Rosario Robles en concreto y si su situación ameritaba o no que la sometieran a esta prisión o que se le hubieran impuesto otras medidas cautelares, desde luego mucho menos restrictivas, mucho menos agresivas. Y yo creo que ese es el tema central a discusión en este caso, porque lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales es que la medida debe ser la menos intrusiva. El juez tiene que hacer toda una valoración. El juez pudo haberle pedido que se presentara periódicamente, que otorgara una garantía, se le pudieron haber inmovilizado las cuentas más allá de lo que se ha determinado. Un brazalete, quitarle el pasaporte, dar un aviso para que pudiera salir, en fin, resguardarle en su domicilio, varias medidas, pero se fue directamente a la última. Tiene un cierto sentido de gradualidad el artículo, se fueron a la última y la dejaron con prisión preventiva, insisto, para determinar su culpabilidad o su inocencia. Creo que eso es lo que el foro, la academia, todos estamos discutiendo en este momento, si era realmente necesaria esa medida o pudieron haber habido medidas previas, preventivas, en este mismo sentido. Ahora estoy hablando con el ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cosío. José Ramón, en este caso, pues a todos los mexicanos nos dejarían en una indefensión, porque este argumento de que todos nos podemos escapar y merece esta prisión preventiva, pues nos deja indefensos, ¿no? Mira, francamente, yo creo que sí fue una medida, como opinión personal. Yo ya no estoy en la Suprema Corte, yo soy ahora profesor en la
Universidad Nacional y en el Colegio de México, entonces desde esa posición opino. Sí. Hay una idea de la proporcionalidad y efectivamente me parece, de lo que ha salido en los medios, la idea de la licencia o que tenía un pase de abordar para un vuelo en Costa Rica, con toda franqueza me parece que no son esas las condiciones, con retirar el pasaporte, con inclusive establecer algunas medidas restrictivas de su libertad que pueden parecer muy violentas, pero desde luego son mucho menos violentas que tener a la persona detenida. Y como tú lo dices bien, la filosofía, lo voy a decir así, de todo el sistema es que las personas enfrentemos los procesos en libertad. Esto tiene una condición también de garantía constitucional, no es simplemente una cuestión que esté a libre arbitrio del juez, sino que el juez tiene que fundar esto. Ahora, cabe un recurso de apelación contra esta decisión y en su caso también el juicio de amparo para efectos de que no él ya el juez, desde luego, sino sus superiores en materia jurisdiccional, inclusive en algún momento la primera sala de la Suprema Corte, puedan definir si efectivamente el juez actuó o no con esa proporcionalidad que le está exigiendo el Código de Procedimiento. Yo lo que apunto, ministro en retiro Cosío, es esto: ya se estableció un precedente, porque ese es un precedente. Sí. Y entonces yo quiero retomar lo que dijo uno de los abogados de Rosario Robles, que señaló, no, de haberlo sabido, mejor le digo que se vaya, pues como le dijeron que se fuera a Emilio Lozoya, ¿no? Sí, desafortunadamente y a lo largo del país de la historia nos podemos remontar, tú con toda la experiencia que tienes y todo lo que has vivido como comunicador, nos podemos remontar a casos antiquísimos. Se trajeron gente de distintos países, sí. Te acordarás un caso antiguo de Australia, en fin. Entonces, sí, el de Carlos Cabal de Australia. Exactamente, ¿no? El divino Ángel Rodríguez de Mallorca. Exacto, entonces pues toda la gente se iba porque tenían este temor, porque tenía una condición donde casi en automático ibas a prisión. Yo creo que sí se van pervirtiendo los mecanismos, porque lo que se trata es que la persona esté en libertad, vaya al proceso, no se sustraiga, como decimos, a la acción de la justicia y por supuesto que esté ahí en posibilidades de comparecer. Y por eso hay nada menos 16 fracciones para que se vaya modulando todo lo que se le puede poner. Se le puede poner vigilancia a la persona, en fin, te digo lo del pasaporte, órdenes de restricción de movilidad, etcétera, pero sí creo que esto manda una señal muy mala, porque como lo han dicho los abogados, de haber sabido, pues entonces le pedimos que se esconda y ya que tengamos las suspensiones y todo eso, vamos, o no se presentan a la audiencia y eso desde luego generaría que tuvieran que tomar otro tipo de medidas. Sí creo que para el modelo en general de justicia que estamos tratando de construir muy penosamente, muy trabajosamente, sí no es un buen precedente. Bien, pues, pero sí quedan recursos, ¿no? Quedan recursos, hay apelación y amparo, sí, y está claramente señalada casi después de esto de las medidas, contra todas estas decisiones cabe la apelación, seguramente ya estarán trabajando en ellos abogados, y después quedará también la condición del amparo, pues para que precisamente se revise si ese grado de peligrosidad o esa condición de sustracción era realmente tan amenazante o se puede imponer y modular con otro tipo de restricciones a la movilidad de la persona. Sí, porque de la gradualidad de 1 a 16 posibilidades, el juez se fue a la más dura, la 16, ¿es correcto? Exactamente, tal cual. En fin, pues vamos a ver qué es lo que pasa, José Ramón, y te aprecio muchísimo que nos hayas dado luces sobre este tema con tu claridad, ¿sí? Gracias, como siempre, muchos saludos. Te mando un abrazo, muchas gracias. El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, explicando que el juez tiene 16, hay 16 pasos, hay una gradualidad de 16 pasos, y que el juez Delgadillo Padierna, él no lo mencionó, yo lo menciono, se fue a la más dura, la prisión.